Las puertas normalmente eran de madera, los que tenían fortuna mediana, los que no, pues tenían un cuero, ellos lo describen así, un cuero. Con eso se refieren a que simplemente colgaban un cuero curtido a manera de puerta, y pues ya las personas principales del pueblo tienen sus puertas de madera con cerradura, describen los muebles, las bancas, las sillas, las mesas, los armarios. Los Capistrán, por ejemplo, ellas eran de los más ricos del pueblo porque tenían una cama con colchón y almohadas. Esto lo sabemos por el testamento de don Bernardino Capistrán en 1803. Entonces, prendas como pantalones, zapatos, botas, espuelas, sillas de montar, tenedores, cucharas, platos, cazuelas, ollas, bancas, barras de hierro para trabajar, escoplos, hachas, hachuelas, azadones, yuntas de bueyes. Todo eso se hace un minucioso inventario de por lo menos 67 vecinos, los cuales están descritos muy bien a detalle. Yo me aventé todo el trabajal de transcribir a mano, de su original, que tengo en un libro de actas. Ya los transcribí todos, actualmente los estoy pasando a computadora. Y bueno, pues con eso nosotros podemos recrear cómo era la vida en la Congregación del Refugio en 1815. Entonces, pues no hay que especular demasiado cómo era antes o cómo fue un poco después, hasta 1831, en que comienza a llegar la ladrillera municipal. Para los que ven el programa, ¿pudieras mencionar dónde se ubica ese predio Bueno, actualmente? pues mira, ahorita es solo una teoría Uh-huh, porque nuestras fuentes documentales de ese año uh-huh, son muy escasas. uh-huh. Los historiadores necesitan fuentes de archivo para escribir la historia, es la materia prima con la que se trabaja. Híjole, el escribir una historia sin fuentes documentales es casi imposible. O sea, me enfrento al mismo problema, obstinado problema, al que se enfrentó el doctor Pedro Salmerón cuando yo platiqué con él y sacó la historia del villismo. Mi primera pregunta fue: oiga, doctor, ¿y cómo le hizo usted para escribir la historia del ejército villista y de Villa? Pues si prácticamente los archivos villistas casi no dejaron de existir, Uh-huh. porque fue de las facciones perdedoras de la revolución. Y muchos de sus archivos se perdieron, los quemaron, o se los llevaron, o quién sabe dónde están. O a lo mejor ya ni existen. Entonces me dijo: pues muy buena pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, un inventario que nosotros tenemos aquí del archivo, hecho en 1820, dice que había 100 expedientes en un periodo de 1802 a 1820, de los cuales apenas sobreviven 39 actualmente. Entonces, mucha de la historia virreinal de Matamoros, casi más de la mitad, se perdió. Se trabajan con esos 39 expedientes. Actualmente ya he transcrito 16 en su totalidad, que Uh-huh. dan un total de 600 páginas transcritas. Pero bueno, la teoría es que la plaza de la Congregación del Refugio, la parte más antigua de la ciudad de Matamoros, estaba en lo que es hoy la Escuela Franklin de Roosevelt. Uh-huh. Porque hay un apunte de las actas de Cabildo de 1826 que dice: y los arrieros que pasan por los atajos de esta villa, que pasen a parar a la plazuela que antes era la de armas. Si nosotros nos vamos más atrás en el fondo de actas de Cabildo, en 1814 una de las primeras determinaciones del Cabildo de Matamoros fue que la plaza de armas se trasladara 500 pasos salomónicos
al poniente, porque se había desbordado el río y tan solo estaba a una distancia de 15 varas de la iglesia. O sea, era una inundación tremenda, y dijo, y también siguen diciendo, y ya se ha llevado muchas viviendas por lo falso del terreno. Entonces eso quiere decir que lo que es el río Bravo y parte del estero de San Pablo, que es una de las lagunetas de aquí de Soriana Laguneta, de acá de la Galeana, se desbordaron y llegaron hasta la 1314 y Bustamante. Uh-huh. Entonces, si nosotros los 500 pasos salomónicos los convertimos a una unidad de medida actual, son 697 metros, más o menos. Uh-huh. Y si lo ubicamos en el poniente, pues la única plaza que está a esa distancia, en esa dirección, es la Plaza Hidalgo. Esto concuerda con la construcción de la nueva iglesia en el año igual de 1814, en septiembre, ¿sí? Porque ahí en un juicio oral que se llevó ahí a cabo por unas cuestiones ahí con una muchacha que le prometieron matrimonio y fíjese que siempre no, al inculpado lo sentenciaron a los trabajos públicos de la nueva iglesia, septiembre de 1814, y esta determinación del ayuntamiento, de la congregación del refugio, fue en julio de 1814. Entonces, si nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio, la parte más antigua de la ciudad es ahí en la Bustamante 13 y 14. Escuela Franklin de Roosevelt, Plaza de los Arrieros, hasta el 5 de marzo, de 1934, cuando se comienza a construir esta escuela primaria. Entonces ya a partir de ahí, pues el clásico trazado español, norte y sur vecinos, al oriente la iglesia y al poniente las casas consistoriales o el ayuntamiento. Si nos ubicamos en la actualidad, lo que es ahorita la escuela preparatoria Antonio Jasso, ahí estuvieron las primeras casas consistoriales del ayuntamiento, y para 1880 ahí estuvo el Instituto Hussey, que era una escuela para señoritas de corte presbiteriano. Y si nos ubicamos hacia el lado contrario, donde ahorita es un templo religioso, ahí estuvo la primera iglesia construida en Matamoros, tentativamente en el año de 1792, cuando llegaron estos dos franciscanos de Zacatecas, del Colegio Fide de Guadalupe, Manuel Julio de Silva y Francisco Puelles. Entonces habría que contactar con el INA para ver si escarbando pues se pudiera encontrar restos humanos, porque sí hay un libro de difuntos que data del año de 1800, entonces ahí pudieran estar los restos de nuestros primeros pobladores de Matamoros. ¿Cuáles fueron las primeras construcciones, como te expones en la presentación? Pues las primeras construcciones ya no las hay, ya no existen. Si las encuentran nuestros espectadores, pues ahí me avisan para ir a verlas, porque no existen. Ya no queda nada de eso. Todo lo que acabo de describir, la iglesia, el cementerio, las casas consistoriales, no existen. Lo otro que mencionaste de las primeras construcciones, pero que aún todavía, bueno, que mencionas que ya no quedan, pero en la exposición mostraste una fotografía. Ah, ok. Sí, bueno, o sea, yo hablo del periodo virreinal. Ajá, no, yo hablaba del fondo. No, del fondo balandrano. Ajá. Bueno, todas estas son casas del Soliceño, uh-huh. La más antigua de 1851. Uh-huh. El resto ya son de un periodo más tardío, uh-huh. a partir de 1880, y del periodo revolucionario y post-revolucionario hasta los años de década de los 1930. Desgraciadamente la gran mayoría de estas construcciones están abandonadas, uh-huh. Y sus dueños, sus legítimos dueños, pues ya no tienen
interés o simplemente no tienen recursos para reconstruirlas. Pero este es el ejido del Soliseño. ¿Pudiera para nuestros espectadores mencionar dónde queda el Soliseño? Vaya, nuestros espectadores de fuera de Matamoros. El ejido del Soliseño está acá para la carretera Reynosa, Uh-huh. en el kilómetro 10, rumbo a la carretera Reynosa. Es uno de los ejidos más antiguos y más emblemáticos de Matamoros. Uh-huh. Y se está proyectando que sea declarado como patrimonio histórico de la ciudad. Volviendo a lo de las primeras construcciones en esos lares, mencionabas que fue una escuela y también fue otro tipo de arquitectura. Bueno, sí, desgraciadamente, pues lo vuelvo a mencionar, pues nada de eso queda. Solo muy pocas construcciones de 1820 quedan. Puedo mencionar lo que, bueno, es la presidencia municipal, Uh-huh. que fue empezada a construir en 1831 y se termina ya en 1835, 1836, de acuerdo a un periódico, el Mercurio, de la época, precisamente. Está la Casa Lojero, la casa del general Francisco Lojero, en la 4 y González, que ahorita es el Colegio San Juan siglo XXI, data de 1828. Entonces él se casa con Loreto Allende, una de las hijas de Ignacio Allende. Este señor cae en combate en 1846 durante la invasión de Zachary Taylor, y la viuda en 1849 en su codicilio decide hacer esta donación. También tenemos la Casa Rendón. La Casa Rendón es lo que es ahorita una farmacia El Fénix en la calle Sexta y González. Que por muchos años ha sido muchas cosas. Ha sido restaurante, ha sido restaurante bar, ha sido tienda de curiosidades. Bueno, ¿qué no ha sido ahí? Otro de los edificios más antiguos que todavía existen es la Casa Ampudia. Uh-huh. La que es una casa que ahorita es una zapatería Destroyer en la calle Abasolo, Sexta y Abasolo. Es la única casa con portón griego en todo Matamoros. Ahí vivió el general Pedro Ampudia. Uh-huh. Está la Casa Iturria, que está encontrada con la Casa Ampudia. La Casa Iturria fue construida por Francisco Iturria en 1860. Fungió como también muchas cosas. Ahí fue sede del consulado prusiano, del consulado americano en 1920. Estuvo también la compañía Iturria, la sucursal de Matamoros. Estuvieron ahí la edición del periódico El Observador, que era propiedad de los Ballí en 1878. Entonces, el Teatro de la Reforma, inaugurado en 1866, uh-huh, al estilo Teatro de la Ópera de París. Y bueno, hablar de hecho, esto es todo un tema aparte, porque hay 149 edificios históricos registrados y protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cada uno con una historia única. Tendríamos que revisar a detalle todo el archivo histórico municipal para poder establecer la historia de cada edificio. Y bueno, todavía faltan los de los ejidos, porque en los ejidos también hay edificios históricos, hay iglesias, hay casas, y bueno, hacer toda esta compilación sería demasiado largo de contar. Pero pues bueno, ahí es parte de la historia de Matamoros, que tiene que ver con el Fondo Blandrano. ¿Por qué? Porque muchas de estas propiedades pertenecieron a los primitivos fundadores de Matamoros, y se puede ver en sus manifiestos de propiedades, los Cisneros, los Ballí, los Chapa, los Solís.
aparecen mucho como dueños de estos predios que acabo de mencionar. ¿Cuál sería tu conclusión sobre el tema? Que el fondo Balandrano es el santo grial de la genealogía de Matamoros. Todos aquellos interesados en la historia local, en la historia regional de Matamoros, aquellos interesados en armar los árboles genealógicos de Matamoros y sus familias, es una consulta obligada, y es prácticamente un tesoro que no lo hay por su naturaleza en cualquier otro archivo aquí en Tamaulipas o incluso en México. Pocos yo creo que deben ser los archivos históricos que deben de tener este tipo de fondos que por su naturaleza son únicos y de consulta obligada para los historiadores y genealogistas. ¿Pudieras mencionar dónde se puede consultar el Fondo Balandrano, la exposición que tú hiciste? Bueno, mi presentación está en el Google Drive, Uh-huh. en el enlace, ahí te los hago llegar a través de ti. Uh-huh. Lo pueden descargar, pueden descargar la presentación sin ningún problema. Si la quieren usar para citar trabajos, por mí no hay ningún problema, no es una presentación o trabajo que esté protegido por derechos de autor. Y el Fondo Balandrano se puede consultar en el Archivo Histórico Municipal. Por motivos de la pandemia, no hemos recibido instrucciones oficiales de reabrir nuestras oficinas, entonces, pues, aquellos que estén interesados, sigan a las redes sociales del Archivo Histórico Municipal y estén atentos a los comunicados. Entonces, cuando las autoridades sanitarias pertinentes nos lo indiquen, vamos a poder reabrir nuestras oficinas. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos y también siempre dando una gran cátedra de la historia de Matamoros, y una conversación muy exquisita y amplia. No, muchas gracias por seguirme invitando aquí a este programa. Me da mucho gusto el poder compartir esta información con todos ustedes y estamos a sus órdenes aquí en Matamoros. No, de nada, tener a un gran amigo y uno de los alumnos avanzados del profesor Cuellar. Así es, profesor Cuellar, cronista oficial municipal de aquí en Matamoros y coordinador del archivo histórico aquí en Matamoros también. Muchísimas gracias, reitero, estás invitado a hablar en futuras ediciones de Cosmonautas Filosóficos. No, muchísimas gracias.